Listo, buenas tardes con todos. Gracias por asistir a este foro llamado No Estás Solo. Eh, voy a, yo soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Mi nombre es Javier Posita y estoy acompañado de Gisela Paguay, también estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Buenas tardes con todo. Primeramente les agradezco su presencia en este foro. Vamos a tener la intervención de José Andrés Sánchez. Él es estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Católica de Cuenca, y la psicóloga clínica Diana Torres, que nos van a ilustrar acerca del foro No Estás Solo, que consiste en ayudarle a las personas que están pasando por problemas y no encuentran una luz o no encuentran esas soluciones o los métodos o las tácticas que pueden tener para llegar a sentirse mejor. Ya, en primera instancia vamos a tener la inversión del primer ponente, José Andrés Sánchez. José, ¿estás listo? Listo. Sí, ya estoy listo. Antes que nada, buenas tardes con todos los aquí presentes. Como ya supo mencionar Gisela, mi nombre es José Andrés. Me pueden decir Andrés, así me gusta que me digan. Bueno, en sí es un gusto compartir con ustedes aquellos conocimientos que yo voy adquiriendo en cuanto a mi formación como tal, de psicología clínica. Entonces, sin más que decir, empecemos con la exposición. Entonces, yo les voy a hablar un poquito sobre aquellas alteraciones psicológicas que se encuentran y que experimentan las personas debido al aislamiento social como tal. Entonces, si bien es cierto, en el ámbito de la salud psicológica, así como en cualquier perfil profesional que existe, específicamente en el ámbito sanitario, es importante mencionar que los psicólogos clínicos, los psicólogos educativos y específicamente también los psiquiatras, los odontólogos, los médicos y cualquier otro profesional dentro de este ámbito clínico reconoce que existen alteraciones psicológicas debido al aislamiento social, es decir, al confinamiento, ya sea de nivel obligatorio o alternativo como tal. Entonces, una vez dicho esto, es importante también mencionar que dentro de todo este suceso que hemos atravesado durante esta temporada que hemos vivido, específicamente dentro del COVID-19, y aquellas alteraciones psicológicas que hemos experimentado, se encuentran las variables psicológicas. Entonces, ¿qué son las variables psicológicas? Para que se puedan dar en cuenta, les voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a hablar de Pedro. Pedro es un joven de 22 años que experimentó una situación. ¿Qué situación? Se preguntarán ustedes. Entonces vamos a explicar. Pedro, pongámonos primero, antes que nada, en la situación de cuando recién comenzó esto del confinamiento. Pedro llega a casa, se encuentra con su mamá que está viendo las noticias y su mamá le dice a Pedro, Pedro, sabes que estamos yendo a atravesar un toque de queda debido al contagio que está habiendo del COVID-19, la gente se está muriendo, basta. Le dice eso. Entonces, Pedro, ¿cómo reacciona? Pedro dice, ok, está medio complicado esto, está de quedarnos en casa, no vamos a salir. Chévere. Le cogió de una manera fresca, como saben decir, normal. Ese malestar que les acabo de mencionar, si bien es cierto, no es tan grave, pero existe el malestar. Y ese malestar tiende a ser natural de la persona. No porque tenga malestar significa propiamente que es malo o es una enfermedad. No, 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 no. Sino más bien al contrario. Como seres humanos experimentamos emociones, sentimientos que nos hacen saber que estamos bien. Entonces, Pedro durante la primera semana está viendo Netflix, está creando nuevas rutinas, conversa un poco más con su familia, se siente bien. Durante la primera semana, durante la segunda semana, tercera semana, chévere con Pedro. Ya después de un mes y medio que llega Pedro, ya se comienza a aburrir un poco, dice, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me desaburro? Ya estoy totalmente aquí sin hacer nada, mi mamá ya me quiere pegar, ¿y ahora qué hago? Entonces, de nuevo, Pedro ya busca otras alternativas, tal vez comienza a hacer ejercicio, se pone a ver la serie de Dark, que le está gustando a mucha gente, entre otros factores. Muy bien, hasta ahí, genial con Pedro, chévere Pedro, estás yendo muy bien en el primer mes y medio. Ya pasa el segundo mes, llega el segundo mes y como que Pedro de nuevo se está comenzando a aburrir, ya no experimenta solo ese malestar, sino que ya es el malestar acompañado de angustia, de estrés, ya siente dolores en el cuello, siente que está
tiene sentimientos de nido vacío, es decir, que siente que está solo, que no le apoyan los amigos, que no le apoya la familia, que no se acuerdan de él. Más o menos por ahí va el caso de Pedro por el segundo mes. Ya viene el tercer o cuarto mes, hasta la actualidad que estamos hoy, 22 de julio. Pedro hoy en día, digamos, que ya se siente totalmente devastado. Ese malestar que tenía totalmente se extendió, se profundizó. Ahora está acompañado de estrés, de depresión, como les había contado. Entonces, ahí es donde entra, compañeros, chicos, chicas, la diferencia entre las variables psicológicas cuando se habla de una desestabilización. Es decir, el malestar que sintió y que experimentó Pedro al comienzo es totalmente significativo y diferente del malestar que siente ahora. Entonces, ahí pudimos observar, y bueno, les pude mencionar más bien, una alteración psicológica. Cómo ese malestar se agudizó, cómo tuvo características más profundas, como les había dicho. Entonces, las variables psicológicas que muchas personas están experimentando hoy en día, por lo que pude averiguar dentro de la página de la OMS, respectivo al mismo suceso que estamos atravesando, es estrés. Como se sabe, el estrés se caracteriza por angustia, malestares, dolores de cabeza, procesos cognitivos no regularizantes, entre otros. La depresión, como se sabe, la depresión, chicos, es cuando una persona experimenta también ese malestar, pero profundamente. La acompaña, y es algo más profundo que el estrés, la acompañan las ideas suicidas, la acompañan las ideas de malestar, de lloro, angustia. Prácticamente son características que realmente tienden a afectar a la persona. ¿Y cómo sé cuando realmente están afectándome a mí? Porque al trato de afectarme a mí, le afecta a las demás personas. Si yo estoy mal, si yo me siento mal, tiendo a contagiar a esas personas. Si mi mamá me ve mal a mí, ¿cómo cree que se va a sentir? Si mi hermano pequeño que está siguiendo mis pasos, ¿cómo cree que se va a sentir? Entonces hay que tener en cuenta siempre esto, ¿ya? La ansiedad, ¿quién no ha visto o quién no se ha sentido últimamente con las ganas o ha hecho las manos así? Ha hecho las manos así, ha tenido movimientos, está tal vez viendo el Netflix y está así, así, que se mueve y no sabe ni qué hacer. Y piensa, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasará después? Si bien se sabe, la ansiedad es aquella angustia que siente y que experimenta el ser humano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ansiedad también tiende a ser buena y tiende a ser mala. Por ejemplo, yo antes de dar esta conferencia, de compartir con ustedes en este foro, sentí un poquito de ansiedad buena, porque como seres humanos experimentamos las emociones, los sentimientos que nos inculcan y subyacen del proceso cognitivo real. Experimentamos dolores psicosomáticos. Cuídense mucho, chicos y chicas, de esa parte, porque los dolores psicosomáticos también es algo que realmente está pasando hoy en día. Recién tuve una conocida que tenía dolores por el nivel más o menos, bueno, dolores de estómago, ¿ya? Tenía dolores de estómago, creía que tenía también infecciones urinarias, dolores de cabeza y tenía también ciertas corazas musculares, es decir, una presión muscular. Entonces, ella acudió bastante tiempo a diferentes médicos en esta temporada. Acudió a médicos, le decían que era una infección de vías urinarias, le decían que no, que era un proceso de sobrepeso, entre otros factores. Entonces, no encontraba la cura. ¿Qué pasó cuando esta amiga mía se va donde un profesional, donde un psiquiatra? Cabe mencionar que no sabían y que esta amiga mía no sabía que era un dolor psicológico, una afección psicológica. Llega al psiquiatra y se encuentra con la debida razón de que todo es causado por una alteración psicológica, que la depresión le afectó, la ansiedad le afectó, la curiosidad le afectó. Entonces, esas son prácticamente secuelas que hay que tener en cuenta en estas temporadas. Muy bien, por motivos de tiempo, yo he querido compartirles a ustedes unas recomendaciones sobre todo, chicos, para que puedan prevenir sobre todo porque yo me inculco bastante, me centro bastante en la prevención, me encanta la prevención. Yo creo que no hay mejor forma de enfrentar algo primero previniendo, sabiendo que lo que puedo hacer me va a resultar. ¿Entienden? Entonces, en sí les voy a compartir 4 puntos importantes dentro de mis recomendaciones. Tenemos la primera recomendación. Es una palabra, un dicho súper bueno, unos términos súper utilizados en psicología, que dice vivir el aquí y el ahora. ¿A qué hace referencia esto? Me centro en mi primera persona. Vivo dentro de mi tiempo y espacio, relacionando mi proceso cognitivo en determinadas ideologías que tengo en cuanto a la demanda de mi existencia.
Bien, si bien es cierto, tengo dolores, recuerdos, situaciones que me afectan del pasado, pero ¿cómo hago que eso del pasado ya no me afecte en el presente si quiero vivir en el aquí y ahora? Tranquilo, tranquilo. Dejemos la angustia, los lloros, los malestares de un lado y traigamos el problema al presente. Resolvamos en el presente para poder construir nuestro futuro. Acuérdense que el futuro se trata de esto. Tranquilos ustedes del futuro. Vivan su aquí y el ahora. El futuro se trata de esto. Ta, ta, ta. Si yo construyo bien mi presente, avanzo un paso más a mi futuro. Pero ¿qué pasa si es que no construyo bien mi presente? Mi futuro se me puede ir para acá, me puede ir para acá, ya no se va en la línea que quiero. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Vivir en el aquí, en el presente, no acostarse mucho de las cosas que nos están pasando y que sobre todo muchas de las veces tienden a ser errores. También es importante dentro de mis recomendaciones realizar técnicas de meditación, como por ejemplo yoga, técnicas de relajación, exposición en vivo. Estas son las técnicas que más o menos la chica que me está preguntando, chico, que pueden utilizar. Les recomiendo que entren a YouTube. En YouTube hay bastantes personas, hay bastantes youtubers que se han dedicado en estos tiempos a enseñar rutinas de yoga, técnicas de relajación, psicólogos mismos que te enseñan y te van guiando el proceso psicológico. Recién nomás tuve que trabajar con una paciente no sé si tal vez lo han escuchado, el doctor Rafael Llanza. Él trabaja dentro de los centros de rehabilitación para personas que están atravesando adicciones. Entonces, muchas personas que sufren ansiedad y sobre todo dentro de este confinamiento, porque también se regularizaron nuevas normas, valga la redundancia, a tener bastantes alteraciones ansiógenas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Aplicamos técnicas de relajación. Por ejemplo, exposición en vivo, se le hace que se le imagina a la persona, mientras vamos desensibilizando las pautas de su trauma, de su estrés, de su componente audaz como tal. Entonces, esas son más o menos las rutinas, es importante cambiarlas. La tercera, y me parece que es la más importante, chicos y chicas, tener en cuenta, si presentas variables psicológicas como las que te mencioné, como el estrés, depresión, ansiedad, dolores asintomáticos, entre otras variables más profundas, conozcas, acuérdate, acudir por ayuda. Esta es la más importante. Esa no te puedes olvidar. Y bueno, finalmente tenemos el cambio de rutinas, que es, bueno, realizar juegos, realizar ejercicios. Yo muy personalmente soy de las personas que recomienda esforzarse tanto aquí como todo. Bueno, si tenemos una buena ejercitación, asegúrense y estén 100% seguros de que van a tener un buen proceso cognitivo, intelectual. Y cuídense mucho de los dolores crónicos, porque si bien es cierto, nuestro sistema nervioso está muy relacionado con todos los tipos de sistemas, o sea, sistema endocrino, neurológico, inmunológico, entre otros, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a mi intervención. Sin más que decir, por suerte, y hoy en día ya estamos como seres humanos reforzados, ya han existido nuevas noticias, sin embargo, es importante, como les dije, prevenir en nuestra salud y bienestar es lo más importante. No se olviden de hacer ejercicio, de romper la rutina, realizar juegos, compartir con su familia, que son los ejes más importantes para que uno pueda salir adelante. Eso sería todo, chicos y chicas, en cuanto a mi intervención. Realmente ha sido un gusto intervenir. Espero que realmente les haya gustado mi presentación. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. A continuación, tomamos en Están cuenta realizando una pregunta, no sé si tal vez tenga chance de responder. sí. Primero la intervención de la segunda ponente y después, chicos que están presentes tienen 5 minutos para realizar preguntas, tanto como para el primer ponente y como para la ponente que va a dar paso ahora a su intervención. Muchas gracias, Andrés. Y Diana, ¿estás lista? Te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha mejor. Ya. Sí, Diana, sí te escuchamos. Ya. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En cuanto a la intervención acerca del hoy, del no estás solo, comparto mucho con el compañero en el hecho de que en estos tiempos, actualmente, la presencia de ansiedad, de estrés, de síntomas depresivos se han intensificado en las personas. De hecho, por el estar en confinamiento, el estar en aislamiento, ha hecho que muchas de las personas tengamos a tener más síntomas de estrés, más síntomas de ansiedad.
Esto hay que tomarlo muy en cuenta, que las personas está acompañado de que si antes al aislamiento ya presentaba o tenía síntomas o era una persona que tal vez me deprimía mucho o que me estresaba demasiado, esto en casa, el estar aislada o estar aislado en casa, intensifica el síntoma, intensifica el signo. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Si yo tengo un familiar, si yo tengo a un amigo, si yo tengo una persona que conozco, que sé o presenta o está con estos síntomas en que ha hablado el compañero acerca de tener sentimientos de tristeza profundos, un cambio en su estado de ánimo, tal vez ayer estaba feliz, hoy estoy triste, al momento de tener una autoevaluación negativa, el decir, no sirvo para nada, no encuentro placer al realizar mis actividades diarias, tomar un poquito, tomar atención a esto, tomar conciencia sobre esto. Tenemos a veces la ciega idea de que la depresión se presenta solo en personas adultas, en adolescentes. Sin embargo, hay que tomar importancia en que nuestras guaguas en casa, si muchos de nosotros tenemos hijos, somos padres, hermanos, tíos, y tenemos sobrinos en casa, pequeños, son también personas o personitas que pueden presentar signos o síntomas de depresión. Obviamente no se les nota o es difícil establecer que ellos tengan o presenten esto, o tal vez decimos, no, un niño ¿por qué va a tener depresión? O una guagua ¿por qué? Si no tiene problemas. El hecho de que si afuera, antes de esta situación, de la situación actual que vivimos ante el problema del coronavirus, los guaguas a veces presentan problemas en casa ante la mala relación de los papás, la mala relación con sus amiguitos en la escuela. El estar dentro del hogar, el no poder relacionarse con sus compañeritos o con sus pares, el realizar actividades fuera de casa, también son factores que influyen en la inestabilidad de nuestros pequeños. Entonces, tomar muy en cuenta que ellos también son un grupo vulnerable en esta situación, en la actualidad, que son niños y son pequeños que necesitan también la atención. Tal vez pueden ellos cubrir estos síntomas en el hecho de no me pasa nada, no siento nada, o me distraigo en casa con ahora que tenemos actualmente. Se ha notado y se ha visto en casa o se ha percibido en casa que el mayor uso de la tecnología o de los aparatos móviles está. Los guaguas están implementados en esto o nosotros mismos dedicamos más tiempo a estar en el chat, en el teléfono, en el Netflix o viendo películas. Entonces, tratar de sacar y romper esa rutina que ya se ha venido implementando en el niño o en las personas. Trata de romper esa rutina en que vamos a hacer algún juego, vamos a romper esa rutina, no sé, aprendamos a cocinar, vamos a leer un libro, vamos a colorear, vamos a pintar. Entonces, motivar a la guagua o motivar a todas las personas que están en casa en el hecho de romper ese hábito, el hábito que se ha venido creando en estos últimos meses frente a esta situación. Ahora, en el hecho de que también tenemos que estar muy conscientes de que debemos saber cuándo estamos mal y cuándo no estamos mal. Algo que me parece muy interesante que mencionó el compañero es la somatización. El somatizar, el decir cuándo tengo ese falso síntoma en mí. Y la gran pregunta es, ¿a cuántos de ustedes les ha dado el COVID psicológico? Hemos presentado eso, nos hemos hecho la pregunta, ¿tengo COVID? A veces de enterarnos de la situación, tal vez siempre estamos atentos de un vecino. El vecino tiene COVID. Me comentaron que el vecino tiene COVID. Entonces, esto incrementa o hace que la persona que escuche esta situación o escuche esta información, se venga esas miles de ideas a la cabeza. Yo tuve contacto con el vecino. ¿Será que sí está con COVID? Ahora estoy con COVID. Me duele la garganta, me duele la cabeza. Es somatizar. Y el somatizar hace que nuestra estabilidad se rompa en el hecho de que al
jugar con eso, al jugar con nuestras ideas y no estar seguro de lo que siento, cuáles son los síntomas, hago que mi inestabilidad se rompa y el estrés y la ansiedad y la preocupación incrementa en el hecho de que voy a tener falsos síntomas acerca de la enfermedad. Entonces, siempre estar pendiente de eso, de si estoy o no estoy con algún síntoma, ¿sí? Ahora, frente a las recomendaciones, si yo sé que tengo síntomas de depresión, si yo sé que me siento mal, optamos ahora mucho por el hecho de que puedo llamar a alguien para que me ayude. Con esta nueva situación, se ha incrementado mucho el trabajo en línea, el teletrabajo, la atención en línea. Entonces, si yo sé de un amigo, si yo sé que en mi familia, si yo tengo hermanos, tíos o en casa mismo, que tal vez no puedan luchar con esta o no puedan trabajar con esta situación, no está de más implementar el trabajo y decir, podemos llamar a tal persona que está preparada para afrontar la situación y puede ayudarte a manejar la situación. El hecho de que no sabes si estás bien o estás mal, ese desequilibrio que sientes, el sentirte preocupada, el que te sientas demasiado estresada al estar encerrada o aislada, te puede ayudar. ¿A través de qué? De la terapia, de una conversación, el hecho de hacer ejercicios de relajación, ayuda mucho a la persona. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a la exposición. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes por su intervención. Ahora procedemos a las preguntas por parte de los participantes. Gabriela Bermeo pregunta, ¿qué actividades se pueden realizar para evadir o no sentirse deprimidos? No sé, Andrés, si nos podrías ayudar, tú que estabas más al corriente con las actividades. Ya, muy bien, Giselita. Si bien es cierto, y como les explicaba, una de las mejores actividades para poder, perdón, solamente abro el chat para ver bien la pregunta. Ok, ya. Si bien es cierto, una de las mejores actividades que podemos hacer para no sentirnos deprimidos es realizar terajuego. ¿Qué es el terajuego? Realizar, bueno, realizar dinámicas, actividades, juegos con mi familia o conmigo mismo. Muchas de las veces tendemos a sentirnos deprimidos y primero no comenzamos a conocernos entre nosotros. Conozcámonos a nosotros más, hagamos actividades de autoconocimiento. Cuando yo soy capaz de reconocer las habilidades que tengo, las capacidades, las herramientas que conllevo, soy capaz de nunca sentirme en mi vida deprimido. ¿Por qué? Porque sé que soy capaz de romper con cualquier problema que se venga conservando. Muchas de las veces la depresión, deprimido en sí, es una minusvaloración del propio paciente, es decir, de una tristeza profunda del momento presente por haber experimentado, un acontecimiento desagradable. Entonces eso, era juego, centrarnos en dinámicas de relajamiento. Muchas de las veces también nos sentimos estresados por lo que estamos tristes, por lo que estamos desolados, como dijo mi compañera, porque experimentamos alteraciones biosomáticas o psicosomáticas que son muy importantes tener en cuenta. Hace ejercicio de relajamiento, de estiramiento, ejercicio físico, trata de relacionarte con los libros, adquiere más conocimiento. De esa manera puedes romper bastante lo que es el estrés, la depresión. Trata de bañarte en agua tibia, es lo que nos recomienda bastante los psiquiatras a nosotros como estudiantes. Bañemos en agua tibia, es sumamente relajante. Como les dije, no solamente depende del estado psicológico, sino también físico que tenemos. Eso sería todo en cuanto a la pregunta. Muchas gracias, Andrés. Sirian Loja pregunta, ¿cómo podemos diferenciar entre depresión y ansiedad? No sé si nos podrías ayudar, Diana.
Bueno, tenemos que tener muy claro que la ansiedad son síntomas o son signos que se presentan ante una forma de reaccionar ante el entorno. La ansiedad se presenta en el hecho de yo tener sudoración en las manos, de presentar preocupación, de sentir algún tic de mover mis piernas, mis manos. Y la depresión está acompañada de síntomas como la tristeza profunda, la pérdida de interés en las actividades que yo hago, realmente, o que hagamos. Digamos, a mí me gustaba mucho salir a jugar, pero ahora ya no. O antes me disfrutaba mucho de jugar con mis hermanos en casa, pero siento que ya no disfruto de eso y siento que ya no me satisface. Eh, También hay cambios en el estado de ánimo. A veces puedo estar demasiado irritable o como también puedo estar demasiado alegre o puedo estar triste. Hay cambios de patrones en el sueño. Viene esto presentado de insomnio o cambios en la alimentación, falta de apetito o incluso se puede tener una pérdida de peso significativa. La autoevaluación, el sentirme desvalorizado, el decir que no sirvo para nada, que no funciono en nada. Pensamientos negativos en el hecho de tal vez, y que estos pensamientos estén acompañados de ideación suicida, en el hecho de planear el hecho de quitarme la vida, ¿ya? Pero hay que tener muy en cuenta que estas dos siempre, tanto la ansiedad como la depresión, van a ser una forma de que nuestro cuerpo una forma que el individuo tiene para reaccionar a los eventos del exterior. Eso en cuanto a la pregunta. Ya, muchas gracias, Diana. Luis Miguel Quinde pregunta, ¿cree que el tratamiento para levantar el ánimo de una persona con la ayuda de un psicólogo virtual puede compensar la de un psicólogo presencial? La pregunta va relacionada con el principio de que el ser humano es un ser social por naturaleza. No sé, Andrés, si nos puedes ayudar. Ya, muy bien. Si bien es cierto, el ser humano es un ser propiamente involucrado en aspectos naturales. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que su adaptabilidad le permite, valga la redundancia, adaptarse en factores que no tienen tanto que ver con la naturaleza en sí. Y creo que es a lo que quiero llegar. Y si la pregunta es, por ejemplo, más específicamente de si es funcional o no es funcional el trabajar, por ejemplo, en teletrabajo que la mencionan ahora, sí es posible e incluso han presentado, perdón, los mismos resultados o hasta mejores resultados trabajando en teletrabajo. Pues realmente no implica o no hay mucha alteración alguna, por lo que hemos podido conversar con nuestros profesores, porque ya son profesionales que realmente están realizando esta funcionalidad del teletrabajo, nos han mostrado cómo están realizando, incluso unos chicos de noveno ciclo, 10º ciclo de la Universidad Católica de Cuenca, estaban haciendo prácticas con el teletrabajo. He conversado con algunos de ellos, me han dicho que han existido buenos resultados y sí, es evidente que presencialmente, cuando tenemos a un paciente frente de nosotros, face to face, como dicen, se trabaja de una mejor manera, porque hay un mejor contacto, hay una mejor empatía, se pueden visualizar mejor los signos, los síntomas que tiene el paciente. Ustedes saben, muchas de las veces en el teletrabajo, por ejemplo, como psicólogos, a veces como también algunas disparates, como dicen, en la tecnología, no funciona bien una compu, una que otra. Son pequeños fallos, pero de ahí de que existe una gran diferencia entre lo presencial a lo tecnológico, personalmente, no. Los dos serían óptimos, siempre y cuando, por supuesto, el terapeuta, tanto como el paciente, pongan la mejor de las ganas por trabajar. Así también es en el modo presencial. Si es que existen las ganas del paciente, si es que tiene ganas de generalizar un cambio, si, si tiene ganas de dar su mejor rendimiento dentro del tratamiento terapéutico, entonces funciona. Entonces, más o menos a eso va ligado. Acordándonos que, por supuesto, el ser humano es una especie que puede adaptarse a distintos ámbitos o factores como tal. Y al relacionarse ya con el paciente terapeuta, estamos hablando de un ámbito totalmente natural. Eso sería todo.
Ya, muchas gracias, Andrés. Avi Pozo pregunta, ¿qué debo hacer si tengo una afección de salud mental existente que invade mi cabeza en relación a las preguntas acerca del COVID? Diana, no Antes sé. que nada, mi Bueno, pregunta es, oh ya, siga por favor, no. bueno, la pregunta sería, Diana, el micrófono está apagado. ya, la situación está en que, ¿qué debo hacer si tengo una afección de salud mental existente e invade mi cabeza estas preguntas acerca del COVID? Bueno, la cuestión sería, ¿qué afección de salud mental tiene? No podemos llamar todo afección mental. Debemos decir qué tipo de pensamientos tengo, cuáles son esos pensamientos que están invadiendo mi mente, cuáles son los que tengo en mi cabeza y por qué los estoy relacionando con el COVID. No sé si Avi Pozo me podría decir cuál es la afección de salud mental. Específicamente hablaban de la depresión. Entonces, por ejemplo, una persona deprimida que, que viene en su cabeza, está en ese estado de aplanado emocionalmente y viene en su cabeza preguntas sobre qué voy a hacer ahora en estos tiempos, mi vida tiene sentido, va a haber una cura o no. Entonces, relaciona a preguntas frecuentes con pensamientos de que sea a veces suicida, se podría decir en una persona deprimida. Bueno, ¿qué debo hacer? Si soy esta persona que tengo la afección de salud mental y si estoy inundada o inundada en ese sentido, debería buscar ayuda. En toda la exposición y en toda la ponencia hemos venido recomendando que la ayuda es lo más importante que podemos hacer. Si tenemos en nuestra mente, si nuestra mente está inundada de pensamientos negativos y esta está relacionada más a la situación actual de la que estamos viviendo, recomendaría mucho de que se acuda a ayuda. Busquemos ayuda de alguien, de un profesional en el cual nos pueda extender ese sentido de que cómo poder manejar esos pensamientos y poder establecer el bienestar que necesito ante la situación que se está presentando. Eso sería todo. Ya, prosigo. También tengo unas preguntas. Una que me mandó al privado que dice, ¿qué tips o qué hacer con una persona que es muy cerrada y necesita ayuda? Eso quiere decir que es una persona introvertida. ¿Cómo podríamos ayudar a esta persona? Disculpe, psicóloga. Antes que nada, Sí, la soledad, el aislamiento, la introversión no es malo. Es totalmente natural de una persona. Existen personas introvertidas y personas extrovertidas. Pero, ¿qué pasa si ese aislamiento, esa soledad le está haciendo mal? Bueno, realicemos técnicas de afrontamiento, es decir, técnicas que me ayuden a la resolución social, técnicas que me ayuden al, al a ver, técnicas que me ayuden a la solución de problemas psicoemocionales y socioemocionales. Muchas de las veces las personas que tienen problemas, que por supuesto son introvertidas, tienden a experimentar depresión, ansiedad solas. Y al momento de que ya no pueden aguantarlo más, quieren salir, tienden a hacer daño a otras personas. Entonces, los tics, yo siempre he dicho, si te sientes de esa manera, el primer tic es buscar ayuda. Por supuesto, una vez que buscas ayuda con el respectivo psicólogo, que está encargado de la evaluación mental, por supuesto, verá cuáles son las mejores intervenciones a llevar. Por supuesto, muchas de las veces se trabaja con terapia cognitiva conductual, como dice la palabra, tiende a cambiar conductas desde la perspectiva cognitiva, es decir, cambian la forma de ver a la persona y las conductas como tal. Una técnica de afrontamiento y solución de problemas sería, por ejemplo, es una persona que está todos los momentos dentro de su casa, no le gusta salir, ya le está comenzando a sentirse mal. ¿Qué va a hacer el psicólogo? A ver, trabajemos. Va a indagar en las herramientas que tiene esta
esta persona para poder llegar a la resolución del problema. Las capacidades que tiene. Se utiliza también bastante la reestructuración cognitiva y el cambio de roles. Son pequeñas técnicas, o más bien grandes técnicas, que favorecen a estas personas. ¿Por qué? Por ejemplo, con el cambio de roles. Le decimos a una persona introvertida que muchas de las veces tienen a tener o a admirar a una persona que es extrovertida. Digamos que una persona introvertida le admira, se me viene cualquier futbolista, Lionel Messi. ¿Qué tiene Lionel Messi que te puede ayudar a ti? Leo Messi es una persona extrovertida, le gusta estar feliz, tiene coraje, le gusta salir a la cancha. Digamos que es un paciente que le gusta jugar el fútbol, pero es extrovertido. Entonces, ¿cómo hago para perder ese miedo y salir a la cancha? A ver, ¿de acuerdo? Entonces, esos dones, esas funciones, esas acciones que tiene y características que tiene nuestra persona que admiramos, se las van relacionando con las que va teniendo nuestro paciente. Entonces, a medida que uno va relacionándoles, involuntariamente e inconscientemente, nuestros pacientes, porque así es nuestro cerebro. Nuestro cerebro realmente es tendremos que saber que nuestro cerebro es lo mejor que existe en la vida. Inconscientemente se cambia la reestructuración. A ese mismo paciente, llévale afuera a una cancha, ya no va a tener la misma ansiedad, el mismo miedo. Va a ser un poco más social. Chicos, chicas, este trabajo de psicólogos que nosotros hacemos, la intervención terapéutica, no depende muchas veces de 1, 2, 3 sesiones. Al contrario, de 6, 8, entre otros. Todo dependiendo de cómo sea el paciente con el que va a llegar. Por supuesto, no todos son iguales y por lo cual sería muy importante primero realizar una evaluación del estado mental. Luego de eso ya vemos qué le aplicamos. Pero esos son los pequeños. Perder el miedo y sobre todo tratar de siempre ver lo mejor. Correrse las habilidades que no tienen. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias por aquella respuesta. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Esta vez de Sirian Loja, que me pregunta, suponiendo que yo antes del confinamiento ya era una persona ansiosa o depresiva, ¿cómo voy a saber si desarrollé esto en mí durante el confinamiento si ni para mí estos comportamientos ya eran totalmente normales? ¿O cómo voy a actuar si no voy a diferenciar mi comportamiento antes y durante? Y que muchas de las veces las personas que desarrollan este tipo de comportamiento justifican su enfermedad como yo siempre he sido ignorado que es una enfermedad. Ya, muy bien. Si bien es cierto, como les explicaba, la ansiedad y la depresión tienden a ser en muchos de los aspectos eh, acciones o se experimenta de forma natural, como les daba el ejemplo. La ansiedad. Cualquier persona puede experimentar ansiedad antes de verse con la novia, antes de dar un examen, antes de ir a ver a la moza, como saben decir. Ya, así me dijo mi niño ayer. Se experimentan un poco de angustia, ¿y ahora qué pasará? ¿Cómo me verá? En un estándar normal. Depresión. Me fue mal en un examen. Tengo episodios depresivos. Me siento mal hoy, no me da ganas de hablar con nadie, pero al siguiente día ya estoy bien. Estándares normales. Pero en sí, ¿cómo sé que esto se me está desarrollando en mi persona y que está afectándome realmente? Para poder nosotros diagnosticar un trastorno o una patología, siempre hay que tener en cuenta características muy importantes. Primero, la duración de los síntomas y signos que ha tenido la depresión o la ansiedad. Segundo, si es que estos comportamientos que tienes propios de esa afección psicológica no solamente te afecta a ti, sino en todos los ámbitos en que te desenvuelves, a nivel personal, laboral, familiar, entre otros. Y tercero, si es que a consecuencia de ello has perdido grandes oportunidades, tu vida totalmente ha cambiado y puedes tener ideas suicidas, entre otros. Eso es importante tener en cuenta. No hay que siempre tenerle como malo a la ansiedad y a la depresión. Eso hay que tener siempre en cuenta. Ya, muchas Dice, gracias ya, eso sería por la todo. respuesta. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a la última pregunta y espero que Diana me ayude con esta, que dice, ¿qué evaluaciones o pruebas son recomendables para identificar una depresión en niños? Bueno, en cuestión de la pregunta, dentro de la rama de la psicología como profesionales, nos ayudamos de muchas baterías, cuestionarios, evaluaciones. Estas pueden ser de manera objetivas o proyectivas. ¿Ya?
pero siempre hay que tener muy en cuenta de que estas baterías o estos cuestionarios o estas evaluaciones que pueden identificar la depresión en niños, debe ser siempre realizada por el profesional, ya que es la persona que está capacitada para analizar cada respuesta que el niño conteste o cada historia o dibujo que plasme el niño. Muchas de las veces yo he tenido, por experiencia, creo, por experiencia, he tenido muchas veces, me han llegado muchas veces en el hecho de que a veces me meto al internet, busco una batería y la contesto de manera online y me da un resultado. Obviamente, tenemos que tener muy en cuenta de qué tipo de batería es, si está apta o no apta para el niño, dependiendo la edad, cómo se encuentra él y la personalidad tal vez que presente, ya sea el adolescente o el adulto. Y en este caso, los niños tienen que tener el acompañamiento certero de un profesional, ya que es el que está capacitado, como mencioné anteriormente, para analizar las respuestas que dé en sí el niño. Entonces, a tomar en cuenta mucho eso. Eso sería todo. Ya, bueno, por cuestiones de tiempo se nos acaba este foro, pero agradeciéndole a cada uno de los asistentes por permitirnos darles algunos consejos y sobre todo una enseñanza sobre cómo podemos actuar en estos tiempos. Y darle gracias también a mi compañera Gisela Paway, que gracias a ella también tuvimos excelentes ponentes y muchas gracias a ustedes dos. En serio se los agradezco. Y no, eso lo he dado a agradecimientos y también al terminar este foro. Tal vez palabras de mi compañera Gisela. Bueno, de mi parte, muchas gracias Andrés y Diana por su participación en este foro y de la misma forma a todos los participantes que han hecho parte del mismo y por sus preguntas y todas sus dudas. Espero que junto con el psicólogo y con Andrés hayamos podido solventar sus dudas y nada, eso, agradecerles por su participación y espero que podamos estar pronto de nuevo que nos podamos encontrar pronto en otra ocasión en el que podamos compartir junto con ustedes y eso, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Es un gusto compartir y Gracias también, saben muchas cualquier cosa, gracias.